Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Jennifer Gómez. Vicente, profe. Muchas gracias. Evelyn Isurieta. María de los Ángeles Jiménez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paul León. Jan Mosquera. Hola, hola, buenas noches, Buenas presente. noches, gracias. Gladys Quinche. Evelyn Seiba. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, muchas gracias. Perfecto. En la semana anterior, pues nos enfocamos en el ámbito de las depreciaciones, revisamos conceptualizaciones, hicimos ejercicios de depreciaciones, tanto para el aspecto de compra de propiedad, planta de equipo, hicimos venta también de propiedad, planta de equipo, reconocimiento de depreciaciones a la fecha, una fecha determinada, ¿no? Paul, ¿tenías alguna pregunta? Profe, muy buenas noches. Disculpe que le moleste. Recién tuve internet y me conecté desde el teléfono. Por la lista era, Ya. profe. Chévere, ya te puse antecedentes ahorita, ¿ya? Gracias, profe. Ok, listo, pues entonces continuamos. Entonces revisamos la parte de los ejercicios que, como les comentaba, pues hicimos ejercicios de reconocimiento de depreciaciones, vimos los porcentajes, vimos legalidad, vimos ámbito tributario también, ¿sí? Hicimos un repaso globalizado de temas de ámbito contable, de ajustes que se desarrolla dentro de las depreciaciones, así las conceptualizamos como ese reconocimiento pues del uso y el desgaste de la propiedad, planta y equipo a lo largo del tiempo, ¿no? Con sus metodologías, sus diferentes métodos de depreciación, pero lo que utilizamos es el método de línea recta, que es el más frecuente, el más conocido y el más fácil de utilizar, ¿no? Los otros pues están restringidos por el ámbito de la legalidad y de la normativa, así que pues el método de línea recta pues es el más utilizado, ¿sí? El que se desarrolla con con una mayor frecuencia, ¿no? Así que todo eso pues hicimos ámbito de depreciación. Luego pasamos al tema de amortizaciones. Empezamos con las amortizaciones del pasivo. ¿Sí? Vimos que para la amortización del pasivo pues utilizábamos el desarrollo de tablas de amortización, enfocándonos que si hablamos de amortización del pasivo estamos hablando de endeudamiento, ¿cierto? Sí, el desarrollo de un endeudamiento y ese endeudamiento pues va a tener un esquema, ¿sí? Y un compromiso de pago. Si hay un compromiso de pago que se extiende a lo largo del tiempo, se lo tiene que distribuir para pago bajo ámbito de amortizaciones. Tenía ciertos componentes como en la determinación de un capital, de un abono a capital, de unos intereses y de un valor de la amortización, que la amortización era igual a la sumatoria de la cuota más el interés, ¿no? Si nosotros hablamos que esta extensión de crédito, pues perdura N cantidad de años en el tiempo, pues bajo ese criterio, pues se desarrolla un pago, una amortización, que no es otra cosa que reconocer los valores, ¿sí? De un efecto de recarga de interés y un abono al capital que ha sido otorgado, ¿sí? Por efecto de un financiamiento o un contrato de financiación, ¿cierto? Bajo este esquema, pues eso es lo que revisamos la semana anterior y estuvimos haciendo ejercicios. Vimos que había unas metodologías para el desarrollo de estos cuadros y cálculos de las amortizaciones. Veíamos que teníamos unas amortizaciones bajo método, bajo un sistema francés, bajo un sistema alemán y bajo un sistema americano, ¿sí? Desarrollamos el ejercicio bajo el sistema, bajo el sistema francés. Hicimos este cálculo donde decíamos que la metodología del sistema francés, pues habla que
En este caso tenemos una amortización fija, ¿sí? Un cálculo de amortización fija y las cuotas tenían un, un ámbito creciente y y los intereses tenían un ámbito decreciente, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues realizamos los cálculos, ¿no? Hicimos ya ese método francés, estructuramos una tabla de amortización, ¿sí? Esta tabla de amortización, pues bajo este ejercicio inicial, decía que era un crédito de $32,000 a 18 meses, ¿sí? El cual pues nos pedía que calculemos con una tasa del 28% anual, pero capitalizable de forma mensual, ¿cierto? Entonces hicimos pues una determinación del crédito con esta tasa, entendemos que es una capitalización mensual, por lo tanto pues necesitamos obtener nuestro interés mensualizado. La determinación de una amortización viene dada de la fórmula de interés compuesto para determinación de las amortizaciones, ¿no? Por lo tanto, pues la fórmula de las amortizaciones dice que es igual al capital por el interés dividido para 1 menos 1 más la tasa de interés y todo eso elevado a la menos n periodos, ¿sí? De capitalización. Por lo tanto, pues bajo ese esquema, pues reemplazamos la fórmula, obtuvimos la anualidad, ¿sí? Y lo que hicimos es distribuir en los 18 periodos, en los 18 meses, dentro de la tabla de amortización. Veíamos que teníamos, pues, en el esquema de una tabla de amortización, vamos a tener en los periodos, vamos a tener un saldo inicial, el capital, el abono al capital, el interés y las amortizaciones. Vamos a obtener un saldo inicial y bajo esa estructura comenzamos a calcular cada uno de los, cada uno de las, cada uno de los valores que van en función de los periodos, ¿no? Recordemos que el interés, pues, es bajo un criterio de saldos iniciales, ¿sí? Del momento que, pues, calculamos, el momento que calculamos un interés y abonamos al capital, pues, inmediatamente generamos un abono al mismo, ¿no? Por lo tanto, pues, nuestros intereses estarán marcados bajo un criterio de saldos insolutos, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que pues descuento un abono del capital y sobre esa base tomo el mismo interés, ¿ok? Entonces eso es lo que hicimos, llegamos a determinar pues que dentro de los abonos de capital pues tenemos que pagar los $32,000, ¿sí? Y en el caso de los intereses pues ascendían a 7,555,56 y una amortización total entre capital más interés de 39,555,56. De obtener un crédito de $32,000 a una tasa del 28% anual y que tiene vigencia de 18 meses y tiene una capitalización mensualizada, ¿no? Esos criterios pues nos permiten realizar tablas de amortización. Ahora vamos a revisar el abono, el método alemán, nada más que estaba viendo que en este caso en particular teníamos otros datos, pero podríamos verlo para comparar con los datos que tenemos, ¿no? Vi que son 3 diferentes, ¿no? 23 mensualidades, mensualidades. Entonces, en este caso en particular, lo que vamos a hacer es reemplazar y todos vamos a hacer método alemán con el mismo ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer el método alemán con el mismo ejercicio y el método americano con el mismo ejercicio para poder comparar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al igual que el método francés, pues vamos a calcular sobre una base de $32,000, ¿sí? No de 28, sino de $32,000, ¿sí? Un interés anual del 28%, ¿sí? Para que sea comparable. Y eso me da pues un interés mensualizado de 2,33, ¿no? Pero recordemos que es 2,33 en cantidad de 3 en el futuro, ¿no? 2,33. ¿Sí? Entonces decíamos que más 28% dividido para 12 meses
Y eso me da 2.33, ¿no? Ya, para tener esta base. Y el plazo pues será a 18 meses igual, ¿no? ¿Listos? Entonces, vamos a iniciar sistema de amortización alemán. Este sistema de amortización nos decía que lo que buscamos acá es tener un capital que sea el capital tiene que ser fijo y los intereses pues van a tener una tendencia de decrecimiento al igual que las amortizaciones tendrán un decrecimiento, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a trabajar bajo ese esquema. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Pues lo primerito que necesitamos calcular es la cuota que vamos a desarrollar, ¿no? El abono a capital. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a calcular la cuota. La cuota será igual, ¿sí? Esto será igual al capital dividido para el número de periodicidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Dividido para el número de periodicidades, que en este caso pues son 18 periodicidades, ¿no? Entonces la cuota será igual. El capital de cuánto es de $32,000, ¿sí? Dividido para 18. Por lo tanto, la cuota será igual 32,000 dividido para 18 meses. Por lo tanto, mi cuota va a ser de 1,777,78. No se olviden de los decimales, ¿no? Tomar la misma tabla, ¿sí? Entonces, el interés mensual es de 2.33, es lo que necesitamos determinar. Y con eso, pues vamos a hacer la misma tabla de amortización, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, decíamos que esta tabla de amortización tendrá que ser para 18 meses, ¿no? Perfecto, para 18 periodos. Listo, entonces, primero teníamos un saldo inicial de $32,000, ¿sí? Es lo que nos están entregando. Tenemos $32,000 saldo inicial. El abono al capital en este caso es de 1,778, ¿no? Que será una cuota fija. Vamos a calcular el interés sobre saldos insolutos, que sería los 32,000 por el 2.33, ¿no? Ahí por lo tanto tenemos por lo tanto, mi cuota va a ser el capital más el interés. ¿Cómo determino mi saldo final? Será el saldo inicial menos el abono al capital. De igual forma digo, mi saldo inicial son los 30,222. Nuevamente será mi abono al capital que será constante. Los intereses sobre saldos insolutos, el 2.33%, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, mi cuota será del capital más el interés. ¿Sí? Mi saldo final será mi saldo inicial menos el abono al capital. ¿Estamos? Nuevamente decimos, mi saldo inicial es igual, 28,440. Mi abono al capital será exactamente el mismo. Mis intereses, 28,444 por el 2.33. ¿Sí? Y tengo mi amortización es capital más intereses, 2,441. Y mi saldo final es saldo inicial menos del abono al capital. ¿Estamos? Nuevamente, ¿no? Mi saldo final es mi saldo inicial del siguiente periodo. El abono al capital es exactamente el mismo. Mis intereses,
es el saldo inicial multiplicado por el 2.33, ¿no? Y ahí lo vamos a mantener constante, ¿sí? Manejamos constantes para que no se mueva, ¿no? Y luego decimos que la amortización es igual al capital más el interés. Por lo tanto, mi saldo final será el saldo inicial menos del abono al capital. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, el análisis continúa de la misma forma, ¿no? Saldo final será saldo inicial. Mi abono capital será el mismo, ¿sí? Mi interés será sobre saldos insolutos, ¿sí? Y con eso decimos que mi capital más interés. Y mi saldo final será saldo inicial menos abono, ¿sí? Si yo jalo ya la fórmula, si todos los cálculos están correctos, debería darme un valor de 0, ¿no? Vamos. Método alemán. Profe, disculpe si le tengo que de subir un momento. Que sí. Por ahí. Ah, no, que me percaté que, por ejemplo, los datos que yo tengo acá son otros. Ah, sí. Acá. Eso es lo que les había dicho, que cambiemos, ¿no? Cambiemos los datos de acá arriba. Traigámosle a todos el ejercicio inicial. Ah, ok, 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 ok. Porque algo no me acuerdo por qué me sale esto. Claro. Estaba con Ya, ya. 28.000, era otro ejercicio, ¿no? Entonces, Ah, prefiero para hacer el comparativo, prefiero tomar los mismos datos del ejercicio 1. o sea, los mismos datos del método francés. Del método francés, exactamente. El mismo crédito, ¿no? $32.000 de capital. Tasa de interés del 28% anual y 18 meses plazo. Trabajemos con lo mismo para que sea comparativo los tres métodos y poder ver las diferencias, ¿ok? Ya, ya, listo, listo. Dicen, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Dicen, hágame un favor. Yo ando perdida con eso de los libros de la primera clase cuando ingresó a hacer estos trabajos. Entonces estoy como que atrasada y no, y bueno, estoy atrasada. Solo estoy con los actuales así haciendo, pero no tengo los anteriores. Ujú. No sé si entré a ver en el video, en la clase de la que falté no encuentro. Están las cuatro clases, ahí te toca ver las cuatro clases, la verdad. Eh,
que sería la única forma de que podrías, para que te puedas igualar, ¿no? Ah, ya, entonces a las Sí, 4. por favor, chequeale, no sé cuál, en cuál estás, cuál es el tema que te hace falta. O sea, ahorita estoy me hace falta porque necesito resolver estos ejemplos que usted nos está dando, pero como falté en esa clase anterior, Entonces, esta es pues la última estoy clase, es la igual. clase del día viernes de esta, es la cuarta clase. Ahí hicimos este ejercicio. Entonces voy a revisar desde Sí, el por día. favor, chequeale y hasta eso, pues, continúale. No sé si ya tienes el ejercicio, puedes descargarlo y seguirlo trabajando. Trata de seguirle el ritmo y luego, pues, te igualas con el ejercicio anterior, ¿ok? Ya le hice, gracias. Chévere, Gladys. ¿Alguien más estaba por ahí alzando la mano? Ya, perfecto. Entonces, por favor, ahí para que se iguale, pueden revisar. Recuerden que las clases están grabadas y están en la plataforma. La clase del día de hoy, pues espero cargarla hasta el día de mañana porque las clases están bastante pesaditas y no están cargándose enseguida, pero me demora un poquito nada más. Ya. ¿Estamos? No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, cuéntame, ¿alguien tenía alguna consulta? Y, profe, Cuéntame. disculpe, de una Ujú, vez aprovechando el tema, verá, yo también tengo un inconveniente porque estoy de viaje y estoy solamente viendo las clases por el celular. ujú, Entonces, sí le quisiera pedir, bueno, el anterior ejercicio yo ya lo envié, también me igualé y ujú. lo envié al correo porque ya no me Perfecto, permitió sí, sí, obviamente sí, sí lo escribir. vi. Ujú. Por favor, no sea malito, eso quiero que considere igual de esto No que me te imagino que preocupes. debe decir, también me voy a igualar y le envío al correo, por favor. Dale, sin problema, Ya, sin problema. gracias, Entonces, profe. ahí están las clases y traten de trabajarlo. Lo importante es que sigan y desarrollen los trabajos. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, estamos ahí, ¿no? Hicimos método alemán, ¿sí? Vimos el concepto del método alemán, nos decía capitales, el capital tiene que ser constante, ¿sí? Tiene que ser el capital igual, y los intereses serán los que varían. ¿Por qué varían? Porque va sobre saldos insolutos, o sea, sobre los saldos que van quedando mes a mes, y las amortizaciones tendrán una tendencia de crecimiento, ¿no? Los intereses decrecen y las amortizaciones también decrecen. Ese era el concepto del método alemán, ¿no? Sí, considero cuotas fijas, ¿sí? El abono al capital fijo y los intereses son decrecientes, por lo tanto, la amortización será decreciente, ¿sí? Si nosotros comparamos vemos esta tabla de amortización, estamos pagando el crédito a $32,000, ¿sí? Pagando el crédito a $32,000, ¿sí? Unos intereses de $7,093 y un total de capital más interés de 39,093,33 en el método alemán, con las mismas condiciones del método. Ya lo estaremos revisando para ver cuál es más eficiente, ¿sí? Y cuáles son las prestaciones de cada uno, ¿no? ¿Sí? Vamos a revisar y vamos a dar pasos. Entonces, una tabla de amortización comprende ese criterio. Pago el capital que me prestan, ¿sí? En su valor íntegro y reconozco intereses, ¿sí? Intereses sobre saldos insolutos, ¿no? Saldos insolutos habla sobre el pago de los intereses o el cálculo de los intereses sobre los saldos que van quedando en función de que yo vaya haciendo el abono al capital, ¿ok? Perfecto, entonces ahí tenemos, no sé si todos están hasta ahí.
¿Listos? Perfecto. Entonces, método francés, vimos bajo la misma secuencia, amortizaciones fijas, ¿sí? Y tanto el interés va en forma decreciente, pero el capital va de forma ascendente, ¿no? En el método alemán, ¿sí? La amortización es variable en ámbito decreciente, ¿sí? El capital es fijo y los intereses pues son decrecientes. Método alemán. Y por último tenemos el método americano, ¿no? De igual forma, el método americano, pues, bajo los mismos criterios, ¿no? ¿Sí? Bajo el mismo criterio, reemplazamos los valores, habíamos dicho $32,000 el capital, ¿sí? Un crédito de $32,000, una tasa de interés del 28% de forma anualizada, nos da un 2.33, ¿no? ¿Sí? Lo que es lo mismo, pues si tomamos del 28% y dividimos el 28% dividimos para 12. ¿Sí? Por lo tanto, nos da el 2.33%, ¿no? Para tener de dónde tomarla. ¿Ya? Y los meses, en este caso, son a 18 meses. Perfecto. ¿Cuál es el criterio del sistema de amortización americano? El sistema de amortización americano, en cambio, nos dice, ¿sí? Yo sé que durante 18 meses no voy a abonar el capital, solo voy a reconocer intereses, ¿cierto? ¿Sí? Y el momento que se extinga, ¿sí? Que se finaliza el periodo, pago el capital, ¿cierto? ¿Sí? El momento que se extingue el momento que se extingue el compromiso del contrato, ese instante devuelvo el capital en su valor íntegro, ¿no? Eso básicamente es lo que dice el método americano. Por lo tanto, pues vamos a desarrollar el mismo criterio, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener periodos, vamos a tener saldos iniciales, el capital, intereses, y vamos a hacer un pago de amortización, ¿no? Entonces, de igual forma, tenemos el periodo 0, el periodo 1. Perfecto, entonces, de igual forma, ¿no? Entonces tenemos un crédito de $32,000 como saldo inicial, ¿sí? El saldo inicial empezamos con $32,000. ¿Qué es lo que me prestan, no? Entonces, ya. Entonces, sabemos que no vamos a abonar capital, ¿sí? No vamos a abonar capital. Y los intereses, de igual forma, serán sobre los saldos que tengamos en el inicial, ¿no? Por lo tanto, será $32,000 por el 2.33%, ¿sí? Mi amortización será capital más interés, de igual forma, ¿no? Por lo tanto, mi saldo final será el saldo inicial menos el abono a capital que hagamos, ¿cierto? De igual forma decimos, tengo mi saldo final, devuelve mi saldo inicial, calculo mis intereses por el 2.33%, ¿sí? Y digo mi amortización es igual. ¿Sí? Mi saldo final será igual al capital, al saldo inicial menos el abono a capital. ¿Sí? Mi saldo inicial es el saldo final del periodo anterior. ¿Sí? Mis intereses son sobre los saldos, el 2.33%. ¿Sí? Lo vamos a poner ya estático. Y decimos que la amortización es igual al capital más el interés. ¿Sí? Mi saldo final será el saldo inicial menos el abono al capital. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer en este momento es jalar la fórmula, ¿no? Jalo la fórmula hasta el último día del mes.
Entonces sería 0, que debería ser 0. Ya. Así tendría que ser, ¿no es cierto? Entonces me dice que en el último periodo, el periodo 18, se extingue la deuda y yo tengo que devolver los $32,000, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues, genero este criterio de pago. Por lo tanto, pues, de igual forma, vamos a analizar cuánto pagamos de capital, cuánto pagamos de intereses y cuánto pagamos de amortización. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Nos dice que los datos del ejercicio son los que tenemos acá, ¿no? Entonces, para un crédito, ups, para un crédito eh, de $32,000 con una tasa anual del 28%, o sea, 2,33 mensual, y un plazo de 18 meses que es capitalizable de forma mensual, ¿sí? Tenemos pues las siguientes condiciones, ¿no? Capital y las amortizaciones. Vamos a analizar. ¿Eh? Entonces, para que pues vamos a traer estos valores de aquí. Forma. Perfecto, entonces ahí tenemos un sistema francés, alemán y un sistema americano, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos pues un poco de comparativos, ver pues cuáles son los más óptimos a la hora de pagar en su totalidad. Recuerdo que son las mismas condiciones. Entregan $32,000, ¿sí? Entregan $32,000 y lo que voy desarrollando pues, son diferentes condiciones. La primera condición me dice que es
tengo una tasa de interés del 28% anual, mensual, con una tasa mensual del 2.33%, ¿no? Y los plazos, pues, desde a 18 meses. Yo tengo un crédito, $32,000 por 18 meses, ¿no? Y voy a reconocer bajo las diferentes tablas, ¿no? Método francés, método alemán y método americano. ¿De qué depende la decisión? Pues obviamente de la capacidad que tiene el prestamista, el prestatario, ¿no? Bueno, el prestamista en este caso, el que genera el préstamo, ¿no? En este caso en particular, pues vemos pues diferentes tipos de ámbitos. Entre el francés y el alemán, ¿cuál decido? Pues en función de mi capacidad de pago, ¿no? Yo tengo la capacidad de pagar una cuota fija, ¿sí? Una amortización fija, ¿sí? ¿Sí? Y me da la característica de que el capital que voy abonando será creciente y los intereses serán decrecientes. Entonces, tengo la capacidad de pagar $2,197, ¿sí? Tomaré la decisión. Y si mi método, me voy por método alemán, pues me dice que en vez de pagar 2,197, comienzo con una cuota de 2,524, ¿sí? Porque tengo un capital fijo y unos intereses decrecientes. Inicio con 2,500, pero en el año 18 termino pagando $1,819. Entonces, según mi flujo, puede ser que me convenga desarrollar bajo este criterio. Yo los primeros meses voy a tener una capacidad de generar una mayor cantidad de recursos, pero no conozco cuál va a ser mi destino en el mes 18, ¿no es cierto? Entonces, prefiero tener una cuota más baja. Pues la decisión va bajo ese criterio. Esa decisión tiene un costo de ¿cuánto? En términos de amortizaciones, ¿sí? De $462, ¿no? Para este crédito en particular, ¿sí? Entonces me dice que si yo quiero ir por el método francés, yo tengo la capacidad de pagar una cuota fija, pago $462 más, pero si voy por el método alemán, me ahorro $462 y puedo ir pagando el primer mes, pago una cantidad mucho más alta, que son $2,500, y el último mes termino pagando $1,800, ¿sí? Y eso hace que tenga una variación. La decisión, ¿sí? En este caso, pues, la toma según el flujo que tengas. Yo tengo la capacidad de generar $2,197 todos los meses, sin problema, utilizo método francés. Si mi capacidad de pago me dice, no, ahorita me voy a esforzar, pago 2,500, pero los últimos meses termino pagando 1,800, perfecto, entonces me voy por el método alemán. El método americano tiene una particularidad, ¿no? Que tengo, pues, un ámbito, pago mucho más de intereses, ¿sí? A diferencia de cada uno de ellos, yo pago más de intereses sobre el método francés, pago $5,000 más, y sobre el método americano pago, sobre el método alemán, pago $6,346. ¿De qué depende que yo pueda negociar un sistema americano? En cambio, depende de la capacidad que tengo como organización o como persona, de que esos recursos que no voy a pagar durante 17 meses, los pueda hacer rendir a una tasa superior que me pueda cubrir estas variaciones, tanto de 5,000 como de 6,346. ¿Qué significa? Yo no voy a devolver nada de capital durante 18 meses, ¿cierto? Durante 17 meses voy a tener esos recursos, ¿sí? Que los voy a poder ir ahorrando, los puedo ir poniendo en una tasa, en una póliza de ahorro, puedo utilizar en mi mismo giro del negocio, ¿sí? De tal forma que yo pueda al final recuperar un valor de 5,884 o 6,346 en el efecto de que puede invertir. Normalmente este método americano pues es muy apto para la gente que tiene la oportunidad de invertir, de mejorar su negocio, de que pueda reinvertir dentro de su propio negocio y que genere una variación, ¿sí? Que pueda garantizar dar cobertura a esta diferencia o superarla, ¿cierto? Sí, contar con $32,000 durante 17 meses, ¿sí? Y no tener que abonar a ese crédito, pues significa que yo debo tener la capacidad de crear una inversión tal que me pueda dar una cobertura sobre estos criterios, ¿no? Por eso es que el valor del dinero en el tiempo se ve reflejado en el método americano.
y yo no voy a devolver, ¿sí? Yo no voy a devolver, como es el caso del método alemán, no voy a devolver $1,700 todos los meses, ¿sí? Y tampoco $1,400 en promedio, en un promedio de $1,777 en promedio para el método francés. Entonces, qué es lo que me dice el método americano? ¿Sí? Si tú tienes la capacidad de generar, ¿sí? Con esos recursos, más allá de $6,346, el método americano es tu opción, ¿cierto? Si yo logro generar $6,500, escojo el método americano. Si sé que puedo generar 7,000, 8,000, $9,000 con esos recursos, pues el método americano será el más opcionado. ¿Estamos? Independientemente de que pague más de intereses, porque yo los puedo revertir en una tasa de retorno, ¿sí? Con una tasa de retorno de la inversión que haga durante los 18 meses. No sé si quedó claro por ahí. Sí, profe. ¿Sí? Básicamente esa es la opción, ¿no? Si yo sé que no voy a utilizar el dinero, no puedo, no tengo en qué invertir. Sí, yo utilizo los recursos solo para mi negocio y mi negocio no me rinde más allá de lo que esperaba, pues el método americano no es tu opción. ¿Por qué? Porque vas a terminar generando una variación de pago de intereses, ¿sí? En este caso de 5,800 y 6,000 en función de los dos métodos, ¿no? Entonces, si yo sí tengo la oportunidad de invertir, voy por el método americano, ¿no? Sí, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque puedo pagar intereses, pero si yo tengo la capacidad dentro de los 17 meses, de estos 17 meses que no pago, ¿sí? Tener esos recursos invertirla y tener la capacidad de al final tener los $22,000, pagar y pagar sin interés y generar por lo menos $6,500 de intereses adicionales, pues básicamente se paga solito el crédito. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces depende mucho de ese análisis, ¿no? Mucho de análisis financiero para poder desarrollar el mejor criterio, ¿no? Y el método francés, el método alemán, depende únicamente del flujo, ¿sí? ¿Cuál es mi capacidad de pagar mensualmente? Si estoy decidido a pagar $2,197, me meto al método francés. Si yo no tengo expectativas y digo, no, yo sí quiero pagar el último mes un valor menor, pero en los primeros meses sacrifico este tema. Un momentito, por favor.
Mil disculpas, muchachos. ¿Están por ahí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, estábamos revisando pues los diferentes sistemas, tanto el sistema francés, alemán y americano, ¿sí? Para el tema de tablas de amortización. ¿Sí? Un poco, pues de ahí las decisiones dependen muchísimo, pues, de las capacidades que tenga la organización. Normalmente, pues, se enfrenta a una capacidad de flujo, ¿sí? El sistema francés y el alemán pues tiene una variación bastante mínima para una toma de decisiones, pero depende muchísimo de esa capacidad que tenga la organización de cubrir las cuotas, ¿no? Normalmente, pues, se puede ver en el método alemán que hay una complicación porque las cuotas empiezan con valores superiores al método francés, ¿sí? Por lo tanto, pues, por mi capacidad de flujo, me decido por el francés. Si no, caso contrario, pues me quedo en el alemán porque genero una variación mínima, pero en el interés, pues pago menos de intereses, ¿no? El americano sí tiene una decisión totalmente distinta al método francés y al método alemán. Ya en cambio ahí viene del poder y la capacidad que tiene la organización de generar, de generar inversiones, ¿no? De poder tener estos recursos durante este tiempo, ¿sí? Durante este tiempo, tener estos recursos y tener la capacidad de generar la cantidad suficiente para poder dar cobertura a esta variación que es significativa, ¿no? En términos de sistemas bajo este criterio y estas condiciones, pues genero 5,000 y 6,300 dólares de diferencia entre los dos sistemas anteriores. Por lo tanto, pues el sistema alemán pues ya tiene una instancia mucho más de análisis financiero y de capacidades que tenga la organización de generar o de tener estos recursos y de manejarlo de una manera eficiente y eficaz por el valor del dinero que tiene en el tiempo, ¿no? Básicamente ese es el criterio que se maneja dentro de los diferentes sistemas para amortizaciones en el pasivo, ¿no? Entendiendo que son contratos y convenios de endeudamiento con terceros, ¿sí? Que me cobran, ¿sí? Que me cobran ya sea mensualidades, ¿sí? Ya sea mensualidades o anualidades de manera semestral bajo los criterios del endeudamiento, tienen condiciones de tasas, de plazos, ¿sí? Y pues obviamente de las periodicidades que se pueden generar. Recordemos que las amortizaciones y las tablas de amortización se manejan bajo criterio de interés compuesto, ¿no? Donde voy a ir capitalizando, ¿sí? Los pagos de forma mensual. Si no pago, pues capitalizo. ¿Qué significa? Pues que yo voy a pagar, en el caso del americano, pues yo voy a pagar de un valor constante los intereses, ¿sí? Y si voy pagando, voy haciendo saldos insolutos, ¿cierto? Que voy pagando sobre los valores que van quedando de los saldos iniciales. Bajo ese criterio se maneja pues el interés compuesto en las tablas de amortización. Hemos visto método francés, método alemán y método americano, ¿sí? Con sus ejercicios que nos han permitido pues desarrollar. Estos ejercicios, pues yo les voy a abrir un espacio en la plataforma para que lo puedan cargar una vez que lo termine. Y va a estar abierto hasta mañana, hasta las 7 de la mañana, 7 de la noche, por favor, para que lo carguen y será un trabajo adicional que estamos desarrollando, ¿no? Ok, perfecto. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Cuándo tenemos que subirlo? Hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche les voy a dejar. No está cargado todavía, pero va a estar en la unidad uno, ¿sí? Al final de la unidad uno va a estar eh, el, en la unidad, ¿no? La unidad número uno va a estar la carga de información. Ya, voy a dejar abriéndolo de una vez.
Mañana es 26, ¿no? 26 de junio hasta las 19 horas. Profe, no se le escucha bien, se le escucha súper bajo. Ya, no, le estaba comentando, no está ya creado y ahorita les acabé de crear la carga del ejercicio, está en la unidad número 1, esa carga de ejercicio amortizaciones del pasivo y está abierto hasta el día de mañana, ¿sí? Hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, ¿ok? Muy bien. Listo, gracias. Ok, listo. Entonces, eso en cuanto a lo que son las amortizaciones del pasivo, ¿no? Vamos a conceptualizar ahora, pues, las amortizaciones del activo, ¿sí? Que dentro de su criterio, pues, tiene, pues, una connotación tanto entre el ámbito de lo que es la parte de los inmovilizados, que es la propiedad de planta y equipo, y también, pues, otro tipo de activos que forma parte también de la instancia de los activos no corrientes. Así que vamos a revisar qué son las amortizaciones. Y dice que existen varios métodos de amortización, tanto para activos inmovilizados, que es la propiedad de planta de equipo, como cuotas fijas, crecientes y decrecientes que habíamos conceptualizado. Y se trata pues de técnicas aritméticas para repartir un importe determinado al valor, un importe determinado, ¿sí? El valor a amortizar en varias cuotas, ¿no? Correspondiente a varios periodos. ¿Sí? Entonces, normalmente pues un reconocimiento, al igual que en el pasivo, pues recordemos que nosotros reconocíamos un valor de pago por un contrato de financiamiento, reconocemos en diferentes periodos, pues será a 18 meses, vimos en el ejercicio, ¿no? Pues será 2 años, a 5 años, ¿sí? Dependiendo de la corpulencia del crédito, pues hacemos una amortización y eso es lo que significa, va a ser pagos periódicos durante N cantidad de tiempo, ¿sí? Para devolver un recurso. En el caso del activo, pues tiene la misma connotación. Voy a hacer pagos y voy a hacer reconocimientos de amortizaciones que corresponden a diferentes periodos, ¿cierto? Entonces, voy a desarrollar bajo este punto de vista, ¿sí? Que la expresión, tanto depreciación, es más apropiada para el reconocimiento, ¿sí? Del desgaste de un activo fijo, ¿no? El término depreciación, la pérdida de valor de un material, ¿sí? O un bien de uso, lo conocemos como depreciación, pero la amortización, ¿sí? Dentro de los ámbitos de las normas contables, el reconocer valores, así, al igual que una depreciación, hacia el gasto, porque es lo que hacía la depreciación, ¿no? Reconocer valores de uso y desgaste y lo reconocían al gasto. De igual forma, hay ciertos activos que necesitan ser reconocidos, que van a estar en una instancia de activo y van a ser reconocidos en el gasto durante N cantidad de periodos, ¿cierto? A eso se lo conoce como amortizaciones. Entonces, dentro del punto de vista contable, amortizar significa considerar que un determinado elemento, ya sea del activo fijo, empresarial, ha perdido, ¿sí? Por el mero paso del tiempo, ¿sí? O por el uso, el desgaste, ha perdido valor, ¿no? Para reflejar contablemente este hecho y la atención de un método contable de partida doble. Hay que notar que en este caso se debe considerar una amortización, ¿no? Reconocer una pérdida, ¿sí? En el ejercicio por la disminución de este valor que ha venido experimentando la propiedad de planta de equipo, ¿no? Y por otro lado, pues se crea una cuenta de signo negativo en el activo del balance que anualmente vería pues incrementado su saldo con la indicada disminución del valor de este bien. Entonces, por un lado, hay un reconocimiento de un gasto, ¿sí? Que es una cuenta de gasto de amortización, y por otro lado voy a tener una cuenta, al igual que las depreciaciones, voy a tener una cuenta, una cuenta acumulativa, que se le va a conocer como amortización acumulada, ¿no? Por el efecto de estos activos, ¿no? Dice, de esta forma, todo elemento del activo fijo de la empresa vendría reflejado por dos cuentas, ¿no? Una positiva que recogería el valor de su adquisición, obtención, ¿sí? Y otra negativa llamada
la amortización acumulada, ¿sí? En la cual se indica lo que vale de menos, pues, como consecuencia del paso del tiempo y el efecto de enviar hacia el gasto, ¿no? Dice, se trata de un artificio contable, ¿sí? Tendiente a conseguir una mayor aproximación de la realidad económica y financiera de la empresa y no un fondo de dinero reservado de alguna forma para reponer el inmovilizado o finalizar su vida útil, ¿no? En este caso, pues dice que para calcular la cuota de la amortización para un periodo determinado existen diferentes metodologías, ¿sí? Tenemos las amortizaciones según una tabla de amortización, ¿sí? Amortizaciones constantes, lineales o de cuota fija. Tenemos amortizaciones degresivas por porcentajes constantes, amortizaciones degresivas por suma de dígitos, amortizaciones degresivas por progresiones aritméticas decrecientes, ¿sí? Amortizaciones progresivas, amortizaciones variables, amortizaciones aceleradas y amortizaciones libres, ¿no? Tenemos una gran variedad de amortizaciones que se tienen que desarrollar. En el caso de las depreciaciones, pues como vemos, se asocia muchísimo a cuotas lineales, ¿sí? Y a suma de dígitos, en este caso en particular. El resto de ámbitos de tablas de amortización, ¿sí? De manejos de las amortizaciones es para el resto de las cuentas, que se deben ajustar bajo un criterio contable, ¿sí? Que da discreción de la organización, ¿sí? Que puedan tomar la mejor decisión. ¿Para qué? Para cumplir con este ámbito de una aproximación de la realidad económica, ¿no? Ya vamos a ver qué tipo de activos se tienen que ir reconociendo hacia el futuro y dependerá muchísimo de esa óptica, ¿sí? De esa óptica contable, pues obviamente muy acompañado de la norma contable internacional, ¿sí? Que me permite desarrollar inclusive amortizaciones libres, ¿sí? Siempre y cuando estén respaldados bajo contratos, bajo concesiones, yo puedo desarrollar un criterio de amortización libre, ¿sí? Yo puedo tener una amortización que se va a generar 20 años o posiblemente a perpetuidad, lo puedo desarrollar, ¿cierto? Bajo ese criterio, bajo el amparo de la normativa internacional. Pero, pues obviamente, a mejor criterio, pues siempre tendrán que ser regularizadas, ¿no? Tener un criterio contable, tener un criterio de ámbito de norma internacional para el análisis de las amortizaciones, ¿no? Recordemos que al igual que las depreciaciones, las amortizaciones también cumplen con ese cometido de ser un escudo fiscal, ¿cierto? Sí, de ser un escudo fiscal y también pues hacer que mi impuesto a la renta disminuya. Por lo tanto, también es de mucho criterio, ¿no? Puede ser que dentro de mi tabla de amortización y amortización libre dice que no, yo al primer año yo ya reconozco el 100% de la amortización del bien, ¿sí? Puede ser, pero en este caso en particular no estaría expresando, ¿sí? La realidad económica y financiera. Por lo tanto, pues las amortizaciones deben tener un acompañamiento de norma internacional sumamente fuerte, ¿ok? Entonces vamos a ver que las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de ellas, ¿no? Dice que depreciación y amortizaciones, pues los artículos que tienen valor monetario se clasifican como activos, eso lo conocemos. Los bienes pueden tener una forma física o pueden ser intangibles. Y ahí viene esa característica, ¿no? Las instalaciones técnicas y maquinaria, las tierras, del dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, las patentes, las marcas comerciales y la buena voluntad son ejemplos de los activos que podemos tener, ¿no? Dice, dado que las cuentas por cobrar, valores negociables y los inventarios pueden ser convertidos en efectivo en menos de un año, se los conoce como activos circulantes, ¿sí? Los cuales no entran bajo este criterio, ¿no? Y los activos fijos, la propiedad, planta y equipo, en cambio, se refiere a esta propiedad, ¿sí? Utilizada en el curso normal del negocio, y estos no se venden por dinero en efectivo, ya que ayudan al proceso de producción. Vimos nosotros en los ejercicios de depreciaciones que podíamos llegar a venderlos, ¿sí? En algunos casos, pues se vuelven obsoletos y posiblemente no se puede recuperar recursos de ahí. Otros nos generarán pérdida, ¿sí? Y nos deshacemos, y en otro caso nos costará el valor de deshacernos de esa propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces, el criterio de las depreciaciones estará mucho más enfocado hacia el ámbito de los activos tangibles, ¿sí?
¿cierto? De los activos tangibles. Propiedad, planta y equipo, depreciaciones, sinónimo de depreciaciones, ¿no? Y por otro lado, dice, las patentes, las marcas, fondos de comercio también se consideran como activos, se reconocen como una cuenta de activos, ¿no? Ya que añaden valor a los otros activos. Dice, un nombre de marca como Hewlett Packard, pues se asocia automáticamente con un producto de alta calidad en el mundo de las computadoras. Por lo general se produce una absorción exitosa en la sociedad matriz, conservando pues el nombre de la marca de destino, ¿no? Por lo tanto, dice, las marcas, la buena voluntad, las patentes, acá en el Ecuador se le conoce como derecho de llaves de esa buena voluntad, ¿no? El goodwill que se lo conoce también, ¿sí? Clasificados como activos, a pesar de que no tienen una forma física, es reconocido dentro de la contabilidad. Habíamos hablado pues que para desarrollar el criterio de reconocimiento, pues necesitábamos tener estudios técnicos de valoración. ¿Cuánto me cuesta una marca? ¿Cuánto me cuesta una patente? ¿Cuánto me cuesta un derecho de llave? ¿Cuánto cuesta cuánto me cuesta pues qué sé yo, una franquicia, ¿no? Que son activos que están reconocidos en la contabilidad y que tienen que ser observados porque hay que dar un reconocimiento de amortización, ¿no? Por lo tanto, dice, pues una marca registrada tiene una vida ilimitada, ya que se queda pues en la empresa siempre y cuando esté en funcionamiento, ¿no? Las patentes, los derechos de autor y la buena voluntad tienen una vida limitada. Por ejemplo, la duración normal de una patente se toma como 20 años desde el momento de la presentación, ¿no? Normalmente pues voy al IEPI, y me dan una patente y me dicen, sí, esta patente pues estará perdurada por 20 años, por 50 años, por 80 años. Depende muchísimo del organismo rector que me aprueba los diferentes activos intangibles, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues el término de depreciación se asocia, ya habíamos dicho, a la propiedad, planta y equipo, ¿no? Que es sujeto de desgaste que dan lugar a las empresas a tener que reemplazar los mismos una vez que lleguen al final de la vida útil. Los activos también pueden llegar a ser obsoletos debido pues a los cambios en la tecnología y por lo tanto pierden su valor. El valor del activo se reducirá en un importe llamado depreciación, ¿no? Para dar cuenta de la disminución del valor del activo con el tiempo, pues la depreciación es un gasto contable, un reconocimiento de un gasto contable que no es movimiento de efectivo, ya que no hay salida de dinero en efectivo como resultado de restar la depreciación del valor del activo, ¿no? Por eso se vuelve un escudo fiscal, decíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un artificio contable que no representa movimiento de dinero. Normalmente, ya estaremos viendo cuando estemos en el capítulo de los estados, del estado financiero, del estado del estado de flujo de efectivo, veremos que las depreciaciones salen, no entran y no forman parte del flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque no es un movimiento real de dinero, ¿no? En el caso de la amortización, se refiere pues a la difusión del costo de un número limitado de vida de activos inmateriales durante su vida útil, ¿no? Entonces eso quiere decir que tengo que reconocer, no un desgaste en este caso, pero sí reconocer un gasto por mantener esos activos, ¿sí? Esos activos inmateriales, ¿no? Dice, por ejemplo, el costo de crear el producto patentado se extiende a lo largo de su vida útil, por ejemplo, 20 años, ¿no? El propósito de amortizar es medir el valor de consumo de los activos intangibles. El costo está asociado con la adquisición de los derechos de autor de una determinada línea de productos que se espera vender durante los próximos 17 años. Pueden ser dados de baja en el tiempo y se amortizan con el tiempo. Entonces, recordemos que la amortización cumple la misma característica de las depreciaciones. Hay que reconocer valores del gasto durante una cantidad de tiempo. En el caso de las amortizaciones, depende muchísimo del conocimiento del negocio y el acompañamiento de la normativa internacional para el efecto de las amortizaciones, ¿sí? Dice que el cálculo de depreciación y amortización de gastos, ¿sí? Cálculo de depreciación, se da, pues la depreciación se calcula utilizando el método de línea recta o método de depreciación acelerada para prorratear el costo de un bien corporal utilizando pues el método de línea recta, y hay que utilizar de la siguiente manera, lo vimos ya dentro del ámbito de los ejercicios, ¿no? La depreciación anual
utilizada el método lineal, pues dice que es del precio de compra al activo, si es que existe un valor de rescate, todo eso dividido para la vida útil estimada del activo, ¿sí? ¿Cuál era la vida útil estimada? La que nos entregaba el servicio de rentas internas, ¿no? Sí, teníamos ahí, pues, los edificios se depreciaban a 20 años, en los vehículos a 5 años, las instalaciones a 10 años, el equipo de cómputo a 3 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vida útil que nos genera un cálculo, que nos genera un método, una metodología de calcular, ¿no? Y podemos ver la forma acelerada, buscar un patrón de cálculo en función también en función del efecto de la producción, ¿sí? También podríamos verlo según las actividades, ¿no? Por otro lado, pues el método de depreciación acelerada, ¿sí? En este caso en particular, el método de depreciación acelerada, pues al igual que el método de suma de dígitos, pues es el resultado de amortización acelerada en el método de una mayor depreciación, ¿no? Cuando la propiedad de planta de equipo sabemos que se va a someter a un crecimiento de uso, ¿sí? Se va a someter a un ámbito de por lo menos al doble de la utilización de lo que lo haríamos de forma normal, ¿no? Y dice, pues esto a su vez reduce el ingreso neto sujeto a impuesto y esta cantidad mayor en los primeros años, ¿no? Dado que la depreciación es un gasto de funcionamiento en especie y debes agregar de nuevo a la utilidad neta, mientras que para un ámbito de la estimación de flujo de caja operativo, recordemos que tiene esa premisa las depreciaciones, ¿no? Al momento de hacer un cálculo flujo de efectivo, pues esto aumentará el valor del flujo, así partimos desde la utilidad. En el cálculo de las amortizaciones para gasto, dice, cuando se trata de calcular la amortización, se divide el costo del desarrollo, la adquisición de los activos intangibles por medio de la vida útil estimada, ¿no? Por ejemplo, dice, si el costo de una patente es de 45 millones y el plazo se va a vencer a 15 años, la amortización será igual a 3 millones de dólares, ¿no? Este también es un gasto de funcionamiento en especies, por lo que hay que añadir el beneficio neto para la estimación del flujo de caja operativo, ¿no? De tal forma que cuando yo hago flujo de caja operativo, parto de la utilidad y lo que tengo que hacer es sumar amortizaciones y sumar las depreciaciones. Al igual que la depreciación y amortización, también se deduce la utilidad bruta para llegar a la renta neta imponible. Recordemos que si es un escudo fiscal, forma parte de los gastos deducibles, ¿sí? Y si manejamos bajo criterio, pues estos gastos serán deducibles de impuesto a la renta y harán que la base imponible, que es la utilidad neta, el valor imponible, pues sea menor, ¿no? Por lo tanto, pues es de mucha observancia por parte de los organismos de control, ¿sí? Principalmente del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Otros significados de depreciaciones y amortizaciones, dice, como se mencionó anteriormente, se calcula la depreciación de los activos tangibles, mientras que la amortización se calcula para los activos intangibles. La depreciación puede también referirse a la reducción en el valor de una moneda como consecuencia de la inflación, a la caída de las tasas de interés. Una amortización puede referirse a la toma principal y los pagos de intereses con el fin de cumplir con una deuda como el coche del préstamo o el crédito hipotecario, ¿no? Entonces, normalmente, pues las depreciaciones están enfocadas en el activo, propiedad, planta de equipo. Las amortizaciones, sabemos, si es del activo, estará enfocada en lo inmaterial, ¿sí? Que se va a convertir al gasto. Y también, pues, en el pasivo estará enfocada, pues, a los contratos de financiamiento que puedo desarrollar para el efecto de un manejo operativo y de fuentes de financiamiento correcto, ¿no? Y esto, pues, me permite desarrollar un ámbito de cálculo en función de aquello, ¿no? Sí, eso básicamente en cuanto a lo que es las amortizaciones, ¿no? Perfecto. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a revisar una información. Les voy a pedir que desarrollen una consulta sobre la normativa que rige alrededor de las amortizaciones, ¿no? Sí, ¿qué normas se aplican para las amortizaciones?
¿Podría repetir, profe, otra vez? Ya, es ¿qué norma internacional, sí, regula el cálculo de las amortizaciones? ¿Sí? Y pues obviamente y lo vamos a revisar cuáles son cuáles son estas normas, asimismo como hicimos en el tema de las depreciaciones, y que NIC y que NIF es la que le controla. Veremos sus objetivos, a pedirles que pongan los objetivos, los principales, el ámbito el ámbito de la normativa, y cuál es el componente y qué es lo que busca regular, ¿no? A ver, les voy a poner una nueva tarea en la unidad número 1, que sería con lo que vamos a cerrar. Sería esta tarea, que sería norma internacional, ¿no? Norma internacional. ¿Sí? Y esto va a estar abierto hasta el día de mañana, y hasta el día de mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? ¿Qué les voy a pedir? Pues obviamente como lo estamos realizando últimamente, pues lo hacen una presentación, ¿sí? Porque lo vamos a discutir el día de mañana, ¿no? Así que haremos un par de presentaciones y lo discutiremos el día de mañana para ver qué habla este ámbito de y qué NIF y qué NIG está regula, ¿no? Vamos a ver pues el concepto de la NIF, cuál es el alcance, cuáles son los objetivos, ¿sí? Y qué es lo que busca controlar y que busca normar dentro de las amortizaciones, ¿no? Ya sea para las amortizaciones del pasivo como las amortizaciones del activo. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. El día de hoy, no se olviden, pues también dentro de la plataforma está ya, para cerrar la unidad número 3, hay una sopa de letras que me gustaría que lo realicen, ¿sí? Va a estar abierto eso hasta las 10 de la noche. Realicen ahí la sopa de letra y que es complementario del tema de contabilidad. Y hacer esta amortización, como esta consulta de la norma internacional. Mañana revisamos la norma internacional, cuáles son sus alcances dentro del ámbito, dentro del ámbito de las amortizaciones, ¿sí? Para cerrar este capítulo y pasar al capítulo número 2, que ya queremos ver el tema de lo que es flujo de efectivo. ¿Les parece? Listo, está bien. Perfecto, muchachos. Gracias, Entonces, Lisa, gracias. por favor, desarrollarlo. No se olviden ahí de cargar el trabajo también. Va a estar abierto el otro trabajo que ya lo hicimos del día de hoy. Cargarlo hasta el día de mañana a las 7. Hacer esta consulta para poderlo discutir mañana en clases y realizar esta sopa de letras que es bastante simple para que complementen la parte lúdica. ¿Ok? Listo. Listo, muchachos. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor. Listen, esa sopa de letras hasta los días hay que enviarle. Sí, por favor, ahí lo carga igualito, ¿no? Desarrollan la sopa de letras y le cargan el resultado en la plataforma, por favor. Gracias, Lisa. Bueno, Ok, listo, muchachos. Una buena noche. gracias. Que pasen muy bien. Linda noche, profe. Igual para ustedes, muchas gracias.